Bueno, pues vamos con el asuntillo del código hipotermia terapéutica moderada que queremos implantar y beneficiarla en el ámbito prehospitalario. Entonces, la parada cardíaca es un problema de primera magnitud. En España hay más de 24.500 paradas cardíacas hospitalarias al año. En Europa son 275.000. Y esto, aparte de la baja supervivencia que tiene, pues conlleva los problemas neurológicos de los pacientes que se recuperan de la parada cardíaca, pero que tienen un mal pronóstico neurológico. No tengo ni micrófono, no soy nada, no estoy acostumbrada. En los últimos 20 años, ¿no? A ver ahora. Sí. En los últimos 20 años se busca la optimización en la respuesta a la parada cardíaca hospitalaria y se intenta difundir entre la población e implantar el concepto de cadena de supervivencia basado en una alerta precoz, en una RCP básica adecuada, en una desfibrilación temprana, y con ello lo que se busca conseguir es, como decía Marino, pues conseguir corazones que funcionen y cerebros que también funcionen, y no los pacientes comatosos con todo lo que conlleva. El daño cerebral en la parada cardíaca se produce por un primer mecanismo de anoxia cerebral. Al disminuir el oxígeno disponible y la glucosa disponible, disminuye la producción aeróbica de ATP, aumenta la de lactato y baja el pH. En esta situación de acidosis se alteran las bombas iónicas, permiten el paso de calcio intracelular, se liberan radicales libres, se liberan citoquinas, todos los mediadores de la inflamación se infiltran por macrófagos, y todo esto empieza a dañar las neuronas. Y luego tenemos el daño añadido de la reperfusión tras la recuperación de la circulación espontánea. Reaparece el oxígeno, pero ya tenemos todos los leucocitos activados que producen destrucción de los vasos sanguíneos, activan la cascada de mediadores inflamatorios, producen coagulopatía y siguen aumentando los radicales libres y se acumula el hierro intracelular. Y tan deleterio es el daño tras la recuperación de la circulación espontánea como el inicial por la anoxia. Entonces, cuando recuperamos una parada cardíaca, siempre vamos a dar ese soporte circulatorio, ese soporte ventilatorio y otras acciones encaminadas a mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral, a mantener un adecuado metabolismo cerebral y a atenuar las reacciones químicas que estamos comentando que se asocian a la lesión por reperfusión. En esto es importante el control de la temperatura del paciente porque la temperatura por debajo de 34 grados centígrados tiene efectos neuroprotectores. Disminuye las vías de daño celular, se estima que por cada grado que disminuimos la temperatura, disminuye el metabolismo cerebral en un 8%, disminuye la concentración de calcio, la concentración de radicales libres y se modula la respuesta inflamatoria. Por vasoconstricción se reduce el edema cerebral, esto disminuye la presión intracraneal. También tiene actividad anticomicial y preserva la síntesis proteica. Los efectos fisiológicos de la hipotermia son a todos los niveles, metabólicos, por lo que comentamos, disminuye la demanda de oxígeno, disminuye la producción de CO2 y disminuye el metabolismo. Cardiovasculares, inicialmente y dependiendo de la temperatura que alcanzamos, pues primero produce taquicardia, luego produce bradicardia con un leve aumento de tensión arterial media, produce cambios electrocardiográficos alargando los segmentos PR, el QT, ensanchando QRS, arritmias, todo dependiendo de la temperatura. Y efectos de la hipotermia pues a todos los niveles, hematológicos, disminuirá plaquetas y leucocitos y su actividad y producirá coagulopatía, tiene efectos inmunomoduladores, disminuyendo la función de los neutrófilos y de los macrófagos y suprimiendo los mediadores proinflamatorios. También tiene efectos farmacocinéticos que son importantes porque el paciente que tengamos en hipotermia va a tener que estar sedorrelajado y al disminuir el aclaramiento de los fármacos y su metabolismo hepático, esa sedorrelajación va a prolongar sus efectos. Luego tenemos efectos renales, diselectrolitemias y gastrointestinales. La fibrilación ventricular extrahospitalaria a la que se aplica hipotermia hospitalaria comienza a darnos estudios interesantes a partir del 2002, que empiezan los primeros ensayos clínicos randomizados, multicéntricos, con buenos resultados. Entonces, este es el estudio más extenso, que incluye a pacientes en FV y en TV sin pulso. Este otro estudio solo incluía a los pacientes en FV
y este último que también incluía pacientes en asistolia y que tuvo un resultado no significativo. Pero bueno, centrándonos en estos dos que son más potentes, midiendo el pronóstico neurológico final, se veía que los pacientes que habían estado con hipotermia tenían un mejor pronóstico cerebral que los que habían mantenido la normotermia. Estas son las referencias de los dos artículos, pues la aplicación de hipotermia terapéutica para mejorar el pronóstico neurológico después de la parada cardíaca, o el tratamiento de los pacientes que permanecen en coma después de haber salido de una parada cardíaca. Pues bueno, empiezan los metaanálisis en adultos y se ve que el pronóstico neurológico favorable, pues para la hipotermia es mejor que para los que están en normotermia, y también la mortalidad disminuye en los pacientes que están en hipotermia frente a los de la normotermia. De hecho, estimaron que el número de pacientes necesarios a tratar para prevenir un nuevo pronóstico desfavorable era de 6, es decir, que por cada 6 pacientes que metamos en hipotermia vamos a tener un cerebro óptimo, otro buen cerebro, y el número necesario a tratar para prevenir una muerte va a ser de 7. Cada 7 pacientes que pongamos en hipotermia, uno va a sobrevivir. Es curioso este número de pacientes necesario a tratar, porque mirad otro tipo de intervenciones que se hacen en UCI, el número necesario a tratar que tienen. Entonces, para salvar una vida con fibrinólisis tenemos que fibrinolizar 55, ACTP a 20, o fibrinolisis en ictus 17, la proteína C en la sepsis, o los volúmenes tidal bajos en el síndrome de Lister respiratorio, tenemos que tratar 11 pacientes. Entonces es muy significativo que la hipotermia, el número que necesitamos tratar son 6 pacientes para tener buenos resultados. Bueno, metaanálisis de la Cochrane y guía CIRCOR, que ya resumen la evidencia en tipo 2A para los ritmos desfibrilables y en tipo 2B para los ritmos no desfibrilables. Pero lo que pretenden es que no nos limitásemos tampoco a FV y TV sin pulso, puesto que proponen incluir asistolia o actividad eléctrica sin pulso si sospechamos que la etiología es coronaria y que el ritmo inicial fue un FV aunque no la hayamos objetivado. También proponen incluir paradas intrahospitalarias, pero bueno, aquí la que nos interesa es la extrahospitalaria. Métodos de enfriamiento pues se emplean muchos, evidentemente las técnicas invasivas las vamos a tener en el hospital y nosotros pues podemos recurrir a las técnicas no invasivas, pues de mantas y colchones, de sistemas de aire, sistemas de agua circulante, las almohadillas de hidrogel, bolsas de hielo y los métodos que no requieren accesos especiales. Bueno, entonces, ¿cómo sería este protocolo de hipotermia en el medio prehospitalario? Exactamente, la hipotermia inducida moderada que vamos a querer aplicar consiste en una aplicación terapéutica del frío para disminuir la temperatura central del paciente entre 32 y 34 grados, y esto lo vamos a prolongar durante 24 horas. Se considera que tiene 3 fases de inducción, de mantenimiento y de calentamiento posterior, que es cuando se deja de administrar el frío y el paciente va recuperando progresivamente la temperatura, y en lo que sí que se incide es que en el inicio tiene que ser cuanto más precoz mejor. De hecho, había estudios en animales desde el 93, se habían hecho en ratas, en perros, en perros y en monos, que dejaban claro que el beneficio de la hipotermia en los primeros 10-20 minutos tras la recuperación del pulso era mucho mayor que si se iniciaba más tardíamente. En este estudio evaluaban a 140 pacientes durante 3 años y lo que concluyeron es que casi el 50% de la supervivencia con un buen pronóstico neurológico de los pacientes ingresados, pero que cada hora de retraso en el inicio de la hipotermia aumentaba el riesgo de muerte en un 20%. Los pacientes que se habían parado en un ritmo no desfibrilable tenían más mortalidad, pero si sobrevivían tenían una mejor evolución neurológica, porque es que también incluían los ritmos no desfibrilables. Esta es la curva de la hipotermia terapéutica que aplicaríamos, entonces con la inducción, el mantenimiento y el recalentamiento progresivo. Y justo aquí es donde podemos aplicar la hipotermia extrahospitalaria, que es lo más precoz que podemos iniciar, que con todo y con eso puede ser casi 1 hora de adelanto en el tratamiento,
Se pretende que la temperatura de 32 a 34 grados se alcance antes de las primeras 8 horas, de las primeras 6, y el ritmo de descenso de la temperatura será entre 1,5 grados y 2 grados, dependiendo de la tolerancia hemodinámica del paciente. En Madrid ya tienen esto implantado. Entonces, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? ¿1,5 grados, 2 grados? Cada hora, a la hora, perdón. En Madrid ya han estado haciendo estudios para comparar la hipotermia prehospitalaria continuada de hipotermia hospitalaria versus la hipotermia únicamente hospitalaria, que es la que se estaba administrando hasta ahora. Entonces, en un protocolo del SAMUR, que inicialmente estuvo con 4 hospitales, posteriormente 5, compararon, hicieron una serie de casos controles. Los casos fueron los 40 primeros pacientes que incluyeron con hipotermia prehospitalaria y a continuación hospitalaria, y los controles fueron los últimos pacientes que se habían hecho únicamente con hipotermia hospitalaria, los que se recogían en la calle, no se les administraba hipotermia y al llegar al hospital se iniciaba allí. Entonces, igualmente, admitieron distintos ritmos de inicio y en todos ellos obtenían un mejor resultado neurológico y una mejor mortalidad cuando la hipotermia se había iniciado prehospitalaria. De hecho, el número necesario a tratar que obtenían era de 4 nuevos tratamientos para conseguir una nueva recuperación neurológica. El método de enfriamiento que vamos a emplear es mixto. El método más eficaz para disminuir la temperatura es el enfriamiento central, que consiste en infundir cristaloides a 4 grados centígrados en dosis de 30 a 40 mililitros por kilo y a una velocidad aproximada de 100 mililitros el minuto, siendo como máximo 3,5 litros, como máximo en 1 hora, que ya es bastante volumen. Esta medida es segura y eficaz, pero es insuficiente. No podemos llegar a alcanzar la temperatura deseada solo con esta medida. Y se precisan otros métodos de enfriamiento de superficie, que van a ser por convección y por conducción. Por convección, si podemos aplicarlo con corrientes de aire sobre la superficie desnuda del paciente, y por conducción, por contacto entre dos objetos, aplicando bolsas de hielo protegidas por sábanas, no por empapadores, porque disminuyen la conducción al ser aislantes térmicos, pues para intentar contribuir. Los métodos externos, pues bueno, pues el hielo, las mantas de convección, los apósitos de gel, la cánula nasal, que es muy bonita, pero yo todavía no la he visto. Y necesitamos un sistema de monitorización de la temperatura que tiene que ser ideal, sería central y continua. Las mejores, estas son invasivas, estas serían para UCI, estaríamos entre la esofágica y la vesical. Yo creo que la más adecuada sería la vesical, porque el sondaje en el SAMU probablemente sea más sencillo hacer un sondaje vesical, una sonda con un termistor y poder controlarlo de esta manera. El fungible tampoco tengo idea del precio que puede tener, pero en cualquier caso se empleará un médico fungible, que pues nosotros pongamos en la ambulancia, será el que vaya a la UCI y allí continúe con su tratamiento de hipotermia, entonces parece que sería lo adecuado. ¿Qué criterios de inclusión podríamos tener? Pues estos son los del SAMUR de Madrid en concreto. Pues una edad superior a 14 años, con un tiempo estimado de parada inferior a 10-15 minutos, máximo, que tenga una recuperación de la circulación espontánea con o sin drogas vasoactivas en menos de 40 minutos desde que llegan los equipos de emergencia, excepto las situaciones especiales pues, de ahogamiento, de intoxicaciones por drogas y demás. Y la clave, que mantenga un Glasgow por debajo de 9, un Glasgow de 8 o inferior, para la recuperación de la circulación espontánea. Los criterios de exclusión, pues las PCRs prolongadas, el INR mayor de 3, evidencias clínicas de sangrado, arritmias ventriculares refractarias al tratamiento. La hipotensión arterial está como criterio de exclusión, no contraindicación absoluta o sí. Que el coma que nosotros observamos sea debido a causas diferentes de la parada, que sea una intoxicación, o que ya esté hipotérmico el paciente. Una vez que comprobemos que el paciente cumple estos criterios de inclusión, ha recuperado la circulación espontánea, que permanece en coma, pues tendremos que aislar la vía aérea y conectar al paciente a ventilación mecánica. Habrá que sedorrelajarlo, porque la hipotermia en paciente sin sedorrelajar no está bien tolerada. Y entonces iniciaremos la hipotermia en el lugar de la reanimación. La hipotermia tiene que ir asociada con todo el resto de medidas. Realizaremos un sondaje vesical para el control de la diuresis y el control de la temperatura central.
y evitaremos y corregiremos en lo posible y según el tiempo que pasemos con el paciente, la hipotensión, la hipoxia o la hipercapnia, la hiperglucemia, la hipertermia, las arritmias, pues toda la batería que ya hacemos. Tendremos una hoja de recogida de datos donde indicaremos la hora de inicio del enfriamiento, la temperatura central inicial, los fluidos que se han administrado, la temperatura que tenían y cómo ha ido progresando la temperatura. Y además valoraremos si hay que llevar a cabo procedimientos de reperfusión precoz, si se sospecha que es un síndrome coronario con elevación de ST o un TEP masivo. En conclusión, la hipotermia a nivel de emergencias es factible. Tiene efectos adversos extrahospitalarios mínimos, dada el pequeño descenso de temperatura que vamos a conseguir, que sin embargo es importante porque si hemos bajado ya los grados de la temperatura en la primera hora, pues ese inicio precoz que llevamos. El material es intercambiable y sería de poco coste porque la sonda vesical que nosotros empleásemos para medir la temperatura sería la que luego se prolongaría en la UCI. El mantenimiento de la hipotermia durante las pruebas hospitalarias sería factible en la sala de hemodinámica mientras se realiza la coronariografía y es posible, por los estudios presentados, que la precocidad mejore el resultado neurológico. Entonces, nada, en esta última diapositiva lo único que queda es que empecemos a tener resultados, no es complicado y parece que las expectativas son muy buenas. Yo quería hacer una pregunta. Cuando tenemos el paciente con hipotermia, cuando tenemos un paciente con hipotermia, ¿el pulsioxímetro dará menos saturación? Porque cuando tenemos a los pacientes fríos da menos saturación. También en estos casos también. ¿Y los termómetros de suelo fisiológico frío? ¿Dónde los llevo? En eso estamos. Era gigante, pero en cuanto solvente eso, cojo una unidad de apoyo que la Estamos hablando Marcos, Salinas y yo, ese tema y posiblemente ese tema estoy solventado porque por lo menos a nivel urbano todas las paradas sufren un soporte y sí que podría tener los soportes en sus bases y traerlos directamente de ellos una nevera portátil y se podría aplicar en el sitio, en el lugar, perdería poco tiempo. Sería una opción. La manta de Watergel que ya hemos visto que baja la temperatura. Eso no sería factible, lo que has comentado, líquidos y aparte la manta del Watergel. La manta de Watergel es la que se utiliza para quemados. Sí, que incluso han dejado de indicarla en muchos aspectos por el tema de la hipotermia que provoca. Por eso ya nos la suministran. Pues yo no he visto estudios en los que utilicen ese dispositivo en concreto. Utilizan pues eso de convección y corrientes de aire o estos pijamas que teníamos en UCI para, vamos, con ese objetivo que dejan al paciente totalmente humidificado. El Watergel yo no lo he visto que lo utilicen. Y otra pregunta, has comentado la monitorización de la temperatura a través de la sonda vesical, pero no has comentado nada de la nasofaringea, que además tenía mayor eficacia, mayor control de la temperatura. ¿Por qué te decantas más por la vesical? Que al ser una técnica, un procedimiento estéril, lleva más tiempo que la nasofaringea en un principio, que es más rápido, más accesible para todo tipo de pacientes. Es más fácil realizar el sondaje vesical correcto que el sondaje nasogástrico correcto. ¿Tiene que ser nasogástrico o se puede quedar simplemente en hipofaringea? La temperatura es esofágica. La que más cerca, nos va a dar una temperatura más cerca de la temperatura del corazón, va a ser la esofágica. Entonces, yo he visto sondas nasogástricas en Procto, por llegar al hospital, entonces, que también es una temperatura central y tan central, ¿sabes? Pero tal vez la vesical de menos problemas, ¿no? Normalmente va a ser incubado. O sea, sí, no sé. He visto tubos y sondas nasogástricas. ¿Salvador? ¿El ritmo son 100 mililitros minuto? 100 mililitros minuto, sí. Yo quería, no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo, respecto al comentario de lo del Watergel, preguntamos los días que estuvimos en la FE, en la unidad de quemados, el motivo por el que no se ponía y nos han dicho que tampoco era no. O sea, la cosa era que producía hipotermia, pero la hipotermia
tampoco era tan importante como para que el paciente soportase el dolor, porque el alivio del dolor es bastante efectivo el water gel. Entonces, que era una balanza que era criterio también de... O sea, que no era... El no era... La recomendación que yo tengo entendido es que no se tiene que poner durante periodos prolongados de tiempo. Exactamente, pero que hay que ponerlo porque alivia mucho al paciente, que es lo que se nos da bien. O sea, que no le va a pasar nada por... Pero si pones el water gel con el aire acondicionado más los cristaloides fríos, te ahorras el hielo. De todos modos, si lo que buscamos es hipotermia, unas sábanas húmedas con suelo es más barato y es lo mismo. El traslado que hacemos Antes del water gel lo que teníamos era eso, baños limpios, humedecidos y la hipotermia de la cartera. Cuidamos seguro. Perdona, le vas a poner una nasogástrica sí o sí. ¿Que le vas a poner una nasogástrica sí o sí? Sí. ¿Pone nasogástrica antes de intubar, entonces? No, no. Ah, vale. Digo al final. Al final. Quiero decir, yo es que he conseguido hipotermias a base de lavados gástricos. Como idea, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, una cuestión. Yo quiero decir una cosa nada más. Que yo creo que la idea un poco es intentar hacer algún sistema que esté ya homologado, que esté ya demostrado, ¿vale? Entonces, en relación con el tipo de control de la temperatura, bueno, vamos a ver, es interesante que el sistema que nosotros vayamos a utilizar es el mismo que utilice el sistema del hospital de destino, porque así vamos a gastar solamente un fusil, que yo creo que ya lo ha comentado entonces eso para empezar es interesante. En segundo lugar, de todas maneras tampoco tenemos ahora mismo material. Nosotros en el primer intento de protocolo que realizamos, de hecho incluso consideramos la posibilidad de controlar con temperatura timpánica, aunque no sea fiable, porque cuando nosotros aplicamos la hipotermia prehospitalaria, realmente el descenso de temperatura que vamos a conseguir tampoco es tan importante. De hecho, en el estudio que has comentado tú del SAMUR, realmente los pacientes llegaban con una temperatura entre 35 y 34 grados, es decir, que entraban dentro del margen de seguridad. El beneficio que tiene ese estudio, de hecho, más que en cuanto al descenso de la temperatura, es a que a los pacientes a los que no se les aplicaba la hipotermia en la prehospitalaria, tardaban aproximadamente 130 minutos en aplicarle la hipotermia en el hospital. Que eso es algo que yo creo que es interesante comentar, es decir, que el beneficio realmente de aplicarla en la prehospitalaria es porque en el hospital muchas veces se aplica muy tarde. Claro, pero también, Sí, tal sí. vez también pasa por el laboratorio de hemodinámica, se les acerca antes de que alguien indique la hipotermia. Entonces, llevando la apuesta desde el SAMU al laboratorio de hemodinámica ya va con la hipotermia. Lo que a lo mejor os podéis ahorrar es a nivel hospitalario una determinación de temperatura general. O sea, que eso esté en el hospital de destino directamente. Tampoco te subas a saco y seguro que, vamos, que tampoco te vas a pasar. No, pasarte no, pero entonces será un registro más adecuado viendo Hombre, ya qué si quieres descenso de temperatura tenerlo para conseguimos tener en datos, sí, pero que, a ver, todo depende del coste, pero que tampoco es una necesario. Si sea necesario en la unidad de destinos, claro. Para objetivo, con el SWAT ya no tienes problemas, es todos los Ya está, sistemas de ya está, invasivos pero de que a nivel hospitalización. hospitalario tampoco. Bueno, perdonad, seguimos porque vamos ya fuera de tiempo. Un mínimo comentario nada más. En relación con el sistema de enfriamiento externo, una cosa que no ha comentado Virginia es que realmente el primer estudio que se realizó solamente con enfriamiento externo y se utilizó hielo. El hielo es un mecanismo que de hecho ya demuestra que aumenta la supervivencia. Existen otros mecanismos, como por ejemplo son los parques de hidrogel que tú comentas, en los que no se han demostrado, o sea, se demuestra que enfría, pero no se ha llegado a demostrar que aumenta la supervivencia, pero que bueno, que es un buen sistema. El tema de la manta del apósito gigante del